y necesito saber cuándo llega Vicky, porque en una parte de la clase interactuamos con Vicky. Todavía no llegó, ¿no? Todavía no ha llegado Vicky, pero bueno. Bueno, cualquier cosa. ¿Me avisás? Listo. Sí. Bien. Bueno, entonces vamos a abordar el suelo como sistema vivo y lo vamos a poner especialmente en el marco del manejo agroecológico, ¿sí? Primero vamos a hacer un rápido repaso del suelo como recurso no renovable. Ustedes ya dieron EDAF o dieron micro, así que lo vamos a pasar rápidamente. Es un complejo dinámico, pero contiene un medio biológico, ¿sí? Lo que forma parte de la materia orgánica del suelo, y cada tipo de suelo tiene su propia particularidad y está dotado de distintas propiedades físicas, químicas y biológicas bien definidas. Ya desde hace unos años, además de hablar de fertilidad química y física del suelo, se ha hablado de fertilidad biológica, ¿sí? Teniendo en cuenta justamente la importancia de los microorganismos en el suelo. Y es abordada por la biología del suelo. Bueno, no nos vamos a detener, por supuesto, en la importancia de la materia orgánica, que ustedes ya la saben. Necesitamos que los microorganismos actúen. ¿Para qué? Para poner justamente los nutrientes de manera inorgánica, porque la materia está en moléculas complejas, ponerlo de manera disponible para la asimilación de parte de las plantas y de parte de los microorganismos. Para conocer la magnitud de lo que significa la materia o los microorganismos en el marco de la materia orgánica del suelo, la materia orgánica representa el 5% de los componentes del suelo y los microorganismos de ese 5% representan del 1 al 5%, o sea que tengamos en cuenta esa magnitud, lo que equivale a 300 a 10.000 kilos por hectáreas de biomasa microbiana. Entonces, me gusta mucho esta imagen que fue del Año Internacional de los Suelos, de la FAO, donde dice, hay más organismos en una cucharada de suelo sano que gente en el planeta. Bueno, rápidamente, algunos de los conceptos de cuando se estudia la edafología de suelos, los distintos tipos de estructura, las texturas que determinan los distintos tipos de suelo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque una buena estructura lo que permite es la entrada de aire y agua que circulen bien en los agregados del suelo, mientras que un suelo compactado justamente no permite la buena circulación ni de agua ni de aire, dando condiciones de anaerobiosis y haciendo que escurra, y de ahí también el tema también de erosión hídrica de suelos. Para tener una idea de lo que significa cuando estamos hablando de microorganismos, recordemos el concepto de hábitat microbiano y microambiente, ¿sí? O microhábitat. Esto es un agregado de 6 milímetros por 6 milímetros y pensemos de qué manera conviven y coexisten todos los tipos de microorganismos y todos los grupos funcionales y que van variando su trabajo, su momento de mayor actividad según las condiciones que encontramos. Fíjense, en un ambiente tan pequeño como un agregado de 6 por 6, podemos tener una buena nitrificación aquí afuera, que tenemos un 21% de oxígeno, y si hay suficiente cantidad, acuérdense que la nitrificación es un proceso aerobio estricto, y si tenemos una buena presencia de nitrato, pero acá adentro tenemos condiciones de anaerobiosis, se va a estar dando desnitrificación, ¿sí? Entonces, recordemos el concepto de hábitat microbiano y microambiente o microhábitat. Y justamente ese agua, ese aire, esa materia orgánica de la que estábamos hablando, hacen las condiciones óptimas o no para el desarrollo de los microorganismos del suelo. Entonces, pensemos al suelo como un capital natural y un capital humano y social, y en menor medida como un capital manufacturado o financiero, aunque en nuestros sistemas productivos muchas veces esta pirámide se la considera y se la ve de manera invertida. Bien, no nos vamos a detener, ya el conocimiento de lo que son microorganismos lo saben, y los distintos tipos de microorganismos que hay en el suelo también, la biodiversidad, y que son los responsables de poner a disposición de las plantas los nutrientes, es decir, que participan en los distintos ciclos biogeoquímicos de los nutrientes, ¿sí? ¿De qué manera? Enlazando un proceso microbiano con otro, según el sustrato y según el producto. Y en esos procesos microbianos que van constituyendo un ciclo de nutrientes, tenemos los distintos grupos funcionales. Pensemos mucho en esto, sí. Te voy a interrumpir un segundito, ahí se sumó Vicky. Ah, perfecto, gracias. Buenísimo.
Entonces, pensemos en esto, ¿no? En procesos microbianos y grupos funcionales, porque tienen muchísima importancia en el marco de la agroecología y muchísima importancia, ya lo vamos a ver cuando se trata también del tema de bioinsumos. Bueno, a modo de ejemplo nada más, veamos entonces y recordemos el ciclo del nitrógeno. A ver, un proceso microbiano de sumo interés, además, es justamente la fijación biológica del nitrógeno, que es el proceso microbiano, que permite la presencia de amonio, digamos, en el suelo, pero tenemos dos grupos funcionales que lo llevan adelante. Las bacterias simbióticas, ¿sí?, que lo que hacen es simbiosis justamente y lo ponen directamente a disposición de la planta dentro de la planta, y las bacterias fijadoras de vida libre, es decir, que en un proceso microbiano tenemos dos grupos funcionales, ¿sí? Y así sucesivamente con todos los ciclos que ustedes ya han visto en otras materias, en micro también. Bien, ¿cómo trabajan? También lo han visto, el catabolismo y el anabolismo, es decir, en el equilibrio de ellos va a permitirse justamente la ruptura, digamos así, de las moléculas o de las macromoléculas que de esta manera no pueden ser asimiladas ni por las plantas ni por los microorganismos, pero sí pueden serlo formando moléculas pequeñas inorgánicas. Y yo me quiero detener acá, quien media en cada uno de esos procesos microbianos son las enzimas liberadas por los distintos grupos funcionales. Y quiero que lo tengan presente porque después vamos a ver cómo estas enzimas de cada uno de los procesos microbianos de los ciclos pueden ser utilizados como indicadores microbiológicos de calidad de suelos. Desde el balance de catabolismo y anabolismo tenemos como resultado el crecimiento microbiano. El crecimiento microbiano, ustedes saben que de una célula se originan dos y así sucesivamente, y que dan origen a las distintas fases de crecimiento. Desde lo que nosotros estamos abordando, obviamente nos interesa que desde el punto de vista del manejo, potenciar lo que significa la fase exponencial del crecimiento, es decir, que los microorganismos benéficos que se encuentran naturalmente en el suelo, nosotros tenemos que darle las condiciones de manejo suficientes y las condiciones ambientales para que esta curva exponencial sea lo más potenciada posible, es decir, que haya mayor cantidad de microorganismos en la menor cantidad de tiempo. Y esto con un buen manejo es posible precisamente por eso, ¿no? Por la manera en que ellos se multiplican. Fíjense acá, en media hora tenemos 2 microorganismos, pero en 10 horas ya tenemos más de 1 millón de microorganismos. ¿Cuáles son los factores ambientales que influyen? Obviamente los sustratos, cada uno con sus sustratos específicos que no deben faltar, pero también fíjense que no quiere decir que le tengamos que poner todo y de todo, porque la curva no es permanentemente en ascenso, sino que llega un momento que por más sustrato que tengan, no va a haber un mayor crecimiento y a veces puede actuar como inhibitorio. Entonces, las distintas temperaturas, recuerdan que se clasifican según las temperaturas, pero la mayoría de los microorganismos que se encuentran en el suelo son mesófilos, con una temperatura óptima de alrededor de los 30 grados. En cambio, por ejemplo, en el compost necesitamos los termófilos. En la preparación de un supermagro necesitamos microorganismos que trabajen a altas temperaturas. El pH de los suelos. La mayoría de los microorganismos son neutrófilos, es decir, que actúan a pH neutro. Los hongos toleran pHs levemente ácidos y las algas levemente alcalinos. Y otro de los factores sumamente importantes es la disponibilidad de agua y de oxígeno y de qué manera juegan estos dos factores en el suelo, ¿sí? La mayoría de los microorganismos son aerobios, por suerte tenemos pocos estrictos, muchos facultativos, pocos microaerófilos también, pero la mayoría de los microorganismos para ser óptimos en su funcionamiento necesitan condiciones de aerobiosis. Y eso se da según el balance de agua y aire que tengamos entre los poros, digamos, de ocupación del suelo. Así que las condiciones y los factores ambientales y las condiciones de estructura del suelo son fundamentales en el marco del crecimiento microbiano. Entonces, resumiendo, dijimos que de los individuos se formaban poblaciones y comunidades microbianas. El concepto utilizado para hablar de comunidades microbianas que viven juntos en un hábitat en particular es el concepto de microbioma, ¿sí? Y estos microbiomas interactúan con las comunidades de macroorganismos. Todo está influenciado por el ambiente
Y hay un hábitat especial, que vamos a hacer un poquito de referencia más profundamente, es el de suelo-planta, las relaciones que se establecen entre los microorganismos del suelo y la planta. Todo esto es estudiado desde el abordaje de la ecología microbiana, y dentro de esta relación suelo-planta vamos a profundizar un poquito en el concepto de rizosfera, o recordar en realidad. Entonces, recuerden que la rizosfera es el lugar donde hay mayor interacción entre la planta y los microorganismos. No solo los benéficos, sino también los patógenos. Nosotros lo que queremos es estimular los microorganismos benéficos y tratar de inhibir los microorganismos patógenos. En el año 1904 se estableció que el mayor efecto rizosférico se daba entre los 4 y 5 milímetros, pero actualmente este concepto se ha ampliado, es decir, que establecen algunos autores, como aquí vemos, que no hay una región o tamaño definido o forma, que consiste en un gradiente con distintas propiedades físicas, químicas y biológicas que pueden cambiar tanto radialmente como longitudinalmente. Y esto tiene que ver un poco, digamos, o bastante, en el concepto de cuando se habla de micorrizas, ¿no? Que amplían, fíjense aquí en esta imagen, justamente la superficie ocupada por los sistemas radicales. Entonces, es tan importante la rizosfera porque allí las raíces liberan hasta un 70% de compuestos orgánicos de distinta naturaleza, como fuentes de carbono y energía, que son las rizodeposiciones. Entre esos exudados tenemos todos estos compuestos orgánicos que ustedes ven aquí, que son utilizados justamente como fuente orgánica para la mineralización de los microorganismos y la liberación de esos compuestos o esas moléculas inorgánicas que estábamos necesitando. Secreciones, mucílagos vegetales, mucigel y lisados, que son las células muertas, que sirven de fuente de carbono orgánico. Algunos números aquí para tener idea de la magnitud de la microflora en el suelo. Fíjense que las bacterias son el grupo microbiano más numerosos, entre 10 a la 8 y 10 a la 9, constituyendo entre 300 y 10.000 kilos por hectárea. Los actinomicetes luego y los hongos y levaduras después, ¿sí? Igual que las algas. Con respecto a la distancia, a partir de los milímetros con respecto a la raíz, fíjense ustedes que la mayoría de tipos morfológicos microbianos se encuentran entre 0 y 5 centímetros. Cuando nos vamos alejando, vemos que disminuyen los tipos morfológicos. En general, cuando hacemos el abordaje del estudio de microorganismos o microbiología en el suelo, generalmente muestreamos entre los primeros 0 y 10 centímetros, salvo que nuestro objetivo sea también estratificar, entonces vamos avanzando en distintos estratos a mayor profundidad. Recordamos lo que era el efecto rizosférico, que eso también lo vemos, ¿sí? Lo han visto, perdón. Entonces, aquí tenemos la relación entre los microorganismos que se han encontrado las bacterias en suelo rizosférico versus las bacterias en suelo no rizosférico. Y vemos, por ejemplo, que hay 24 veces más en suelo rizosférico que en suelo no rizosférico. Y en cuanto a grupos funcionales, fíjense los amonificantes, cómo se ven estimulados, y los desnitrificantes, qué magnitud, pero recordemos lo siguiente, si bien hay baja concentración de oxígeno en la rizosfera, para que se dé desnitrificación tiene que haber acumulación de nitratos. Y los nitratos son utilizados por ¿quiénes? Por las plantas y por los microorganismos, fundamentalmente absorbidos por las plantas. Entonces, para que se dé este efecto rizosférico, tiene que ocurrir algo en el suelo, como puede ser una inundación, un encharcamiento, para que haya acumulación de nitrato y pueda ser desnitrificado. Este efecto rizosférico en cada planta va a depender del cultivo y de la edad del mismo. En general va avanzando desde los primeros estadios vegetativos hasta la floración, dependiendo, como dijimos, del tipo de cultivo. Fíjense en el trébol, la diferencia entre un estadio vegetativo de 6 a 8 hojas a la floración, ¿sí? Mientras que en el trigo no hay gran diferencia, y sí en la colza, que avanza hasta fructificación. Luego del inicio de la fructificación comienza a disminuir porque los nutrientes van a formar los granos. Bien, los efectos rizosféricos pueden ser benéficos, pueden ser dañinos o pueden ser neutros. Los benéficos, fíjense todos estos que tenemos aquí, ¿sí? Que incrementan el crecimiento vegetal,
muchos de los cuales los conocemos y vamos a detenernos en algunos después. Los dañinos, sobre todo, son los que producen enfermedades, y tenemos muchos neutros, pero que afectan el crecimiento. Algunos son indirectos, es decir, que ocurren fuera de la planta, como por ejemplo la fijación biológica del nitrógeno por microorganismos de vida libre, y otros son directos, es decir, que ocurren dentro de la planta, como por ejemplo la fijación simbiótica, para lo cual se requieren señales metabólicas. Entonces, ¿cómo se produce esto? ¿Cuáles son esas señales metabólicas? Bueno, se reproducen a través de lo que llamamos comunicación microbiana o quorum sensing o percepción de quórum. Es ese diálogo molecular que se da justamente entre las rizobacterias y la fisiología de la planta. Son lo que llamamos moléculas señales o respuestas fisiológicas. Entonces, esos microorganismos en exopolisacáridos exudados por la raíz forman biofilm, que son los que contienen a esas comunidades de microorganismos. Un ejemplo concreto de molécula señal o de quorum sensing o comunicación microbiana lo vemos en la simbiosis, ¿sí? Ustedes saben que hay especificidad, es decir, que no todos los rizobios nodulan a todas las leguminosas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacen un rizobio, un bradyrizobium para reconocer a una soja que se encuentra en el suelo? Entonces, la planta lo que libera son moléculas orgánicas como flavonoides, y el bradyrizobium japónico los reconoce y libera los factores NOD, que es su molécula señal, y comienza entonces el reconocimiento y todas las etapas que ya ustedes conocen de la simbiosis. Si en lugar de ser una soja sería un trébol, acá hay unos radicales de un flavonoides que van a ser diferentes, y los factores NOD del Rhizobium leguminosarum también va a cambiar algunos de sus radicales para encontrarse entre ellos como especificidad, ¿sí? ¿Cómo será esto? Que muchas moléculas señales fueron incluidas en los inoculantes justamente para un más rápido reconocimiento entre la bacteria que se encuentra presente en el inoculante, seleccionada para la buena fijación de nitrógeno, y la planta específica. Todos estos que ustedes ven aquí, entre los que hablamos algunos fue la fijación biológica del nitrógeno, son los mecanismos de acción de las rizobacterias o los microorganismos promotores del crecimiento vegetal, porque incluyen a las micorrizas, ¿sí? Aquí tenemos también las solubilizadoras de fósforo, las productoras de sideróforo, que tienen que ver con la posibilidad de hierro, las que inducen la resistencia sistemática en plantas, que no tiene que ver con un biocontrol, porque la bacteria que previene el ataque no interacciona físicamente con el patógeno, sino que esta PGPR predispone a la planta como para estar alerta por si el patógeno llega, digamos. Y después sí tenemos distintos agentes como agentes de biocontrol, control biológico de patógenos, y como agentes de bioremediación. Aquí les dejo un libro que después, si quieren, se lo subimos, donde hay muchos trabajos en la rizosfera, muchos trabajos científicos que trabajan directamente sobre cada uno de estos mecanismos de las PGPR. Bueno, preguntémonos entonces en qué contexto estamos produciendo. Entonces, si vamos a nivel mundial la degradación de los suelos con el sistema de producciones imperantes, vemos que la mayor degradación ha sido degradación hídrica y luego degradación eólica, ¿sí? Y si vemos las principales causas, podemos observar que el sobrepastoreo, el consumo, perdón, la deforestación y la actividad agrícola, prácticamente en partes iguales, son los mayores responsables de todo este descalabro, digamos así, que se han producido en los distintos suelos, llevando a procesos no solo de empobrecimiento, sino a desertificación y una gran disminución de la biodiversidad. Fíjense la perspectiva a futuro del mapa de biodiversidad a nivel mundial, donde se espera impacto alto a medio e impacto alto en la mayoría de los países, que ya está pasando a partir del año 2000. Bien, estas palabras son lo que ha dicho Sainz Rosas en el simposio de fertilidad. Mostró este mapa de la zona núcleo, y hay una reducción del 30 al 50% de la fertilidad de los suelos según las zonas en las distintas zonas agrícolas del país.
y solo se repone un 30% de los nutrientes que se extraen. Lo que dijo Roberto Casa ya en el año 2004 es que el suelo está subsidiando a los productores y al país. El subsidio no se está pagando en dólares, sino en nutrientes, lo cual es muy fuerte y nos lleva a pensar, ¿no? Entonces, introducimos el concepto de calidad de suelo, que se introdujo en la década del 90, donde Doran Parkin lo estableció, lo enfocó en la capacidad del suelo para funcionar dentro de los límites de un ecosistema natural o perturbado, para sostener la productividad de las plantas y de los animales, mantener o mejorar la calidad del agua, del aire y sostener la salud humana y del hábitat. Y lo hizo suyo la Sociedad Americana de la Ciencia del Suelo, que justamente establece eso, ¿no? Todo esto que estuvimos viendo en límites ecosistémicos naturales o determinados por el manejo o perturbados, como decía Doran en su momento. Entonces, esto es una imagen de las distintas funciones del suelo en el marco de los servicios ecosistémicos que nos brindan. Y es para verlo, para que después lo vean detenidamente, que en la gran mayoría de todas estas funciones y servicios ecosistémicos intervienen los microorganismos. Entonces, esos servicios ecosistémicos, para poder realmente cumplir y aportar a la sociedad los beneficios que la naturaleza brinda, necesitan de la conservación de la biodiversidad, que es esencial para la función de los agroecosistemas, de los ecosistemas en general y también de los agroecosistemas, para que presten justamente sus servicios. ¿Cómo será de importante la biodiversidad o la diversidad biológica, que tiene que ver con plantas y animales, pero también con microorganismos, que se firmó el convenio de diversidad biológica, ya que es precisamente una preocupación a nivel mundial? Entonces, habíamos hablado del concepto de calidad de suelo y necesitamos medir esa calidad de suelo de manera de ver si va mejorando o va empeorando con el tipo de manejo que implementamos. Para eso, entonces, se utilizan o se usan indicadores de calidad de suelos, que son parámetros que se seleccionan para determinar cómo se llevan a cabo las tareas que realizamos y en qué medida se logran los resultados esperados. Deben ser confiables y sensibles y deben determinar tempranamente esos cambios que se están produciendo. Aquí hay un resumen de que esos indicadores pueden ser propiedades físicas, como las que ya todos ustedes conocen, propiedades químicas, también conocen, y no hace mucho tiempo se introdujeron, que fue más o menos en la década del 90, las propiedades biológicas, porque se considera que tienen justamente la virtud de ser señales tempranas, ¿sí? Tenemos todos estos indicadores biológicos o microbiológicos y bioquímicos o moleculares que están relacionados con la estructura de la microbiota del suelo y con sus funciones. Ningún indicador por sí solo puede predecir, describir o cuantificar la totalidad de los cambios que se están produciendo en la calidad de suelos. Por eso es necesario encontrar un kit o un set de propiedades físicas, químicas y biológicas que permitan expresar lo que realmente está pasando en un suelo de manera conjunta y de qué manera se relacionan entre sí esas propiedades físicas, químicas y biológicas. Y de esa correlación, relación o combinación de parámetros surge la construcción de índices simples o complejos de calidad de suelo, para lo cual se emplean modelos o funciones matemáticas que integran justamente estos parámetros. Entonces, aquí hay un listado de lo que podemos evaluar desde la microbiología del suelo, no solamente la biomasa, su actividad respiratoria y su actividad enzimática. Acuérdense que les dije que todas estas enzimas intervenían en los distintos procesos microbianos liberadas por los grupos funcionales, el número, la determinación de los grupos funcionales, identificación de género y especies por aislamiento, o también por patrones de ADN a través de los perfiles. Bien, entonces ya entrando directamente a la sustentabilidad de los agroecosistemas, vamos a ver de qué manera se comportan bajo el paradigma de la producción agroecológica. Entonces, y sabemos entonces que se puede producir de manera sustentable
manteniendo un flujo de bienes y servicios para satisfacer no solo las necesidades alimenticias y socioeconómicas, sino también culturales, dentro de correctos límites de funcionamiento de los sistemas naturales que soportan a los sistemas productivos, es decir, una equidad o un sistema equitativo para que sea sustentable. Bien, algunos de los principios que se utilizan ya todos los conocen, que es la variación de especies y cultivares, la diversificación de cultivos, la inclusión de la ganadería dentro de lo posible, el manejo de suelo con manejo conservacionista, poder retener agua y mejorar la calidad y poder conservarla, y un uso eficiente, si se trata de agricultura convencional, de insumos químicos y también el uso de insumos biológicos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el balance? Cuando hablamos de agricultura convencional, sabemos que se intenta modificar la naturaleza, es decir, pocas especies de alto rendimiento y con muchos insumos, versus la agroecología, que propone un sistema que pueda copiar la estructura y la función de los ecosistemas, seguir modelos de sucesiones naturales, optimizar la eficiencia biológica y resguardar la biodiversidad, pero con productividad, y conservar la capacidad de automantenimiento. Entonces, mostrando la cantidad de insumos que necesita el sistema actual, poco diversificado, con muchas pérdidas y productos muy, muy limitados a materias primas, versus el sistema agroecológico, que necesita menor cantidad de insumos, es mucho más diversificado, lo cual implica menores externalidades y mayor diversidad de productos. Entonces, ¿cuáles serían las bases para esto? La agrobiodiversidad, no solamente de vegetales, de plantas y de animales, sino también de microorganismos a nivel genético de especies. Para ilustrar esto, les traje estos perfiles de ADN, que son de una tesina, de una licenciatura en biología molecular, de Maribel, que está en la cátedra de micro, y fíjense, esto fue en un ensayo de rotaciones de intensificación agrícola sustentable en el INTA de Oliveros también. El testigo fue Parque. Este maíz trigo soja tiene un alto grado de intensificación. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de gramíneas con y sin cultivo de cobertura. El que le sigue, maíz soja trigo soja, tiene menos gramíneas y más soja de primera y de segunda. Y en el otro extremo nos quedó el monocultivo de soja con y sin cultivo de cobertura. Cada una de estas linitas y la intensidad de esas líneas implican distinta biodiversidad en ese suelo. Fíjense el parque, que tiene más intensidad y más cantidad de bandas, y le sigue justamente el que aporta mayor cantidad de gramíneas. Y en el otro extremo, el monocultivo de soja, mostrando la pérdida de biodiversidad por un manejo de muchos años de monocultivo. Otro es la biodiversidad vegetal, y ahí la tenemos a Vicky, que nos va a explicar cómo se asocian estos parámetros dentro del manejo agroecológico. Bueno, ¿cómo va? Gracias, Silvi. Perdón que llegué tarde. No, un poco contarles desde nuestra experiencia que venimos llevando adelante, que esta diversidad vegetal, como decía Silvia, lo que pretende es generar una diversidad espacial, o sea, en el espacio, en el tiempo, distintos estratos, distintas familias, y que todo esto, digamos, se hace con estrategias o buscando, digamos, abordar determinados procesos que necesitamos llevar adelante en el manejo de los cultivos. Por ejemplo, usar, en este caso, o sea, como muestra ahí Silvia, los cultivos polifíticos, que son mezclas de diferentes especies de cultivos coberturas, que lo que se pretende ahí, como bien decía recién, la diversidad de raíces, que aporta diferentes rizósferas, o sea que aumenta esta diversidad microbiana, además aporta materia seca por el volumen de cobertura, disminuye la erosión, o sea el suelo cubierto siempre va a tener menor pérdida de suelo y de nutrientes por escurrimiento superficial, y a su vez en estos manejos donde no se utilizan insumos de síntesis química, ayuda, digamos, a controlar la supresión de especies espontáneas que a veces dificultan la siembra, y por otro lado promueven todo este ciclaje de nutrientes, como también pueden ver en la foto donde muestran los cultivos asociados, donde
entre las gramíneas se siembra una leguminosa que después al cultivo siguiente le entrega, digamos, en su contenido de materia seca, el nitrógeno que por fijación fue absorbiendo. En algunos casos se hacen procesos de intersiembra, donde en la misma línea de siembra se pueden poner otros cultivos. La mayoría de estos arreglos espaciales que estoy contando tienen que ver con evitar, digamos, el suelo descubierto y promover las raíces, digamos, en el suelo, que haya siempre raíces vivas por todos estos procesos que Silvia comentaba. Dale. Sí. No, quería decir, te iba a decir el tema de la diferencia entre estos dos polifíticos, que uno tiene menos cantidad de leguminosas y el otro tiene mayor cantidad de leguminosas en la mezcla. Sí, bueno, eso en realidad, lo que tiene el cultivo polifítico es que al tener, digamos, estar compuesto por varias especies, por un lado, lo que a la hora de, digamos, de pensarlo, de diseñarlo, digamos, la participación de las distintas especies, primero priorizamos que haya diversidad de familias, que en general son familias leguminosas, gramíneas, crucíferas, en algunos casos hemos utilizado también achicoria, y esta mezcla tiene un objetivo, que es cuando tienen un mayor contenido en la proporción o en la participación de las especies de leguminosas, generalmente en la rotación, en la secuencia de cultivo posterior, va para una gramínea. Cuando tienen mayor contenido de gramíneas, digamos, la secuencia posterior es una leguminosa. Y después hay algunas especies que tienen funciones específicas, por ejemplo, en la zona donde estamos nosotros en Oliveros, que son suelos muy limosos y que tienden a tener una compactación superficial. Buscamos raíces pivotantes, como la del rábano, la de la colza, la de la chicoria también, que bueno, que hacen su trabajo en la descompactación de los suelos. Bien. Bueno, ya Vicky prácticamente nos dijo la diferencia justamente en las raíces, que es fundamental, todas estas beneficios, digamos, que los distintos tipos de raíces aportan, y eso tiene mucho que ver con favorecer justamente la biodiversidad microbiana. ¿Por qué? Porque establecen distintas rizosferas. Y no solo tiene que ver con el aporte de nitrógeno, sino también con la diferencia en la relación carbono-nitrógeno. Recuerden que las leguminosas tienen menor relación carbono-nitrógeno, se mineralizan más rápido, mientras que cuando estamos hablando de una gramínea, ese rastrojo se mineraliza más lento y por lo tanto puede haber inmovilización de nitrógeno, por eso también lo que les explicaba de los polifíticos recién Victoria. Otra de las cosas es la franja de biodiversidad, Vicky. ¿Cómo funciona? Bueno, un poco en esto, digamos así, cuando hablábamos de la promoción de la diversidad, digamos, tenemos que pensar, digamos, de la diversidad como a distintas escalas. Podemos pensar la escala paisaje, y en esa escala de paisaje, cuando detectamos parches en esa matriz o corredores o conectores entre esos parches, lo que se promueve es que en esas franjas haya diversidad de especies, que muchas veces pueden ser espontáneas o pueden ser algunas especies que, digamos, que uno busque por alguna ventaja particular, como por ejemplo las umbelíferas, las crucíferas, que lo que hacen es, digamos, atraer a polinizadores, a la vez que también promueve la presencia de enemigos naturales como los predadores, digamos, y los insectos parasitoides. Esto, digamos, de las franjas que les cuenta Silvi, además de promover toda esta diversidad bajo el suelo, que es de lo que viene hablando, y promover, digamos, la diversidad de especies, permite ser lugar para que haya especies, a lo mejor fauna más grande, digamos, macrofauna, que sea lugar de hospedaje, de hábitat, de movimiento, sirve para la dispersión también de propágulos. Y usamos también, pueden ser estas franjas, pueden ser con distintos estratos, así como hablábamos a nivel de lote, con asociaciones, con policultivos. En este caso también se puede pensar distintos estratos por el potencial, digamos, también que tienen los árboles de levantar, digamos, nutrientes que están abajo, muy profundos en el suelo, y devolverlos al suelo a través de la pérdida de las hojas. Bien, otro de los parámetros es la integración ganadera, que en el módulo de ustedes, Vicky, hay integración ganadera.
La mayoría No. son rotaciones agrícolas ganaderas, ¿no? Sí, la mayoría son rotaciones agrícolas ganaderas. Bueno, ahí está, digamos, la explicación en la presentación del aporte que hacen en todo lo que es materia orgánica, a través del bosteo, de la orina, y también de toda la carga microbiana, digamos, que cae al suelo. Y nosotros, además de, digamos, de este aporte, esta colaboración que hace a la diversidad en términos de mejora del suelo, para los manejos agroecológicos que están en un proceso de transición, es una herramienta para diversificar la producción, mantener, digamos, un ingreso o una entrada más estable en el sistema que con los cultivos agrícolas. Entonces es una estrategia fundamental. O sea, puede no haber ganadería, sí, pero es clave para mantener, digamos, balanceadas todas estas dimensiones que abordamos desde la agroecología. Y además, aquí vemos al final de la diapositiva que hay una colaboración muy grande. Antes habíamos visto la mesofauna, de qué manera actuaba como controlador biológico, y aquí vemos de qué manera colabora con los microorganismos del suelo, porque hay distintos, digamos, insectos que cavan galerías y van aireando el suelo y van llevando ese bosteo a mayor profundidad y la ponen a disponibilidad de los microorganismos del suelo, o sea que favorece justamente la mineralización también de esa materia orgánica aportada al suelo por la ganadería. Con respecto al laboreo, aquí. Bueno, cuento un poco el laboreo. Me quedó una cosa que quería decir con respecto a la ganadería, que muchas veces, digamos, también el pensar, digamos, las prácticas agroecológicas y vinculadas con las labranzas, que es la que venía ahora, muchas veces se puede usar el animal para, digamos, así como decía que se usa para el control de especies espontáneas o de pastorear cultivos cuando a lo mejor viene un año seco, no da el rendimiento esperado, que conviene convertirlo, además por el ciclaje de materia dentro, digamos, del sistema. Hay prácticas que se pueden hacer de sembrado al voleo y que después pase el animal, y ese pisoteo y el bosteo también colabora a pensar procesos por ahí más vinculados a la permacultura, pero que sirven, digamos, el animal termina generando otro beneficio más para el sistema, como una especie de tapar, digamos, todo lo que se siembra, lo que se podría sembrar al voleo. Y también hay otras prácticas, las cuales yo no tengo experiencia, pero que se realizan, que es comer pasturas semilladas y que después con el bosteo esas implantan, digamos, las pasturas, que incluso algunas necesitan el pasaje por el tracto digestivo del animal para poder germinar. Ahí antes de pasar a la de labranza, Facu levantó la mano. Sí, no, me parece importante esto de la incorporación de los animales para pensarlo no solo desde la dimensión productiva, sino también desde la dimensión social, o sea, la importancia que tiene la incorporación de los animales desde el punto de vista productivo y la dificultad que se ha generado por la pérdida de una matriz ganadera que existió originalmente y que por el proceso, digamos, por el avance de los cultivos, la ganadería quedó relegada a otras zonas. Entonces, nada, me parece importante desde el punto de vista social y pensar cómo también la actividad ganadera trae gente al campo o necesita gente en el campo, entonces como para poder vincularlo también con otras dimensiones y nada, también como desafío, porque la realidad es que uno cuando piensa sistemas agroecológicos estaría bueno tener los animales, pero en gran parte de nuestra región se piensa como un imposible, porque no tenés alambrado, no tenés aguada, no tenés nada, no tenés gente. Sí, también lo que hay que, digamos, en cierto punto pensar es que hay espacios que son oportunidades para pensar estos sistemas, digamos, de manejo agroecológico, que podrían ser los periurbanos, que son lugares, digamos, potenciales de producción de alimentos, de cercanías, donde la habitabilidad, pienso, es más sencilla que, digamos, el medio del campo, el habitar nuevamente el campo, como decía antes Silvia, digamos, el descalabro que hemos hecho socioambiental en nuestra zona es muy grande. Entonces, esta forma de revertirlo, un lugar
digamos, que podría ser una oportunidad son los periurbanos. Y que no solamente me quedé pensando en lo de la ganadería, que no necesariamente tiene que ser ganado vacuno, puede ser distintos tipos de, digamos, diversidad de animales. Como vimos, bueno, hace poco la cátedra dio uno de los seminarios donde se mostraba la experiencia de un productor que tenía desde cabra, cerdo, pollo, y todo eso también está vinculado con esto de la dimensión más socioorganizativa que decía Facu, porque son productores que viven en el campo. Y muchos de estos productores que viven en el campo también tienen las herramientas, que es otra cosa, que es una ventaja, digamos, del habitar, que todavía tienen las herramientas para trabajar la tierra. Que en general los que se han ido, se han vendido todo, digamos, lo que tenían de maquinarias. Y en cuanto al laboreo, nosotros de las máquinas que estamos utilizando, usamos el rolo, que es la foto superior, digamos, de la imagen, que es como si fuese un rulero de los que antes se ponían las mujeres para hacerse rulos, como un cilindro que tiene unas planchuelas, y esas planchuelas no tienen filo, y lo que hacen es, a medida que va rodando, están a determinada distancia y quiebran a la distancia entre una planchuela y otra el tallo de las plantas, dejando que, digamos, se detiene la circulación de savia y la planta se seca. Y eso lo que hace es generarte un colchón de cobertura en el suelo y de materia seca que, además de los beneficios, como les decía antes, de los cultivos de cobertura, también permite sembrar en directa encima de ese cultivo rolado. Y la otra máquina que utilizamos nosotros es el sistema PES, que lo que hace es como una reja a pie de pato, que digamos que va bien superficial a la altura del cuello de la raíz, digamos, de las plantas, y lo que hace es ir cortando en todo su ancho de trabajo, y va haciendo como un control de las especies espontáneas, porque corta el cuello de la raíz y se van secando, y permite mantener la vegetación en superficie. Nosotros, con respecto al laboreo del suelo, consideramos, así como decía Silvi, lo de la aireación, que es muy importante para todo lo que es los microorganismos de suelo. También para nosotros es un desafío tratar de disminuir o ser lo más estratégico posible en las labranzas, porque tenemos suelos muy limosos y fácilmente compactables. Entonces, para nosotros la labranza es un desafío, digamos, de hacerlas en los momentos oportunos. Y además el aporte de los microorganismos, como ustedes ven acá abajo, con la figurita de los microorganismos, es que esa materia orgánica, al estar rota, trozada y más en contacto con los microorganismos, se puede degradar y mineralizar más rápido, porque acuérdense que los microorganismos actúan liberando exoenzimas. Entonces necesitan estar en contacto estrecho con la materia orgánica para poder ir mineralizándola. Las plagas y las enfermedades, ¿qué utilizan en el módulo, Vicky, para el control? Nosotros, bueno, para lo que es manejo ecológico de plagas y enfermedades, lo que planteamos generalmente es, digamos, primero promover la salud del suelo, promover, o sea, todo este marco de este combo, digamos, de prácticas, de promover la diversidad, como recién estábamos mencionando, y digamos, en este proceso de transición, donde pueden aparecer plagas disruptivas, donde también, digamos, el efecto isla, porque también el ser, digamos, un sistema de producción, digamos, diferente a todo lo que tiene alrededor, tiene también un efecto isla que hace que podamos tener aparición de determinadas plagas o enfermedades. Y lo que normalmente hacemos es usar, digamos, productos de elaboración casera, que le decimos, o preparados naturales, que son a base de algún extracto, de alguna especie, fermentaciones o decocciones. Y por otro lado, usamos también algunos productos comerciales, tratamos de usar lo mínimo posible, porque, bueno, como vos decías también antes, hay que tener cuidado porque uno no sabe, no puede tener siempre la certeza de lo que traen adentro. Y entonces, bueno, tenemos diferentes
usamos distintos productos, mayormente productos de elaboración casera, como les decía, el purín del extracto fermentado de ortiga, la decocción de cola de caballo, el supermagro. Bien. Y muchos de esos productos, por ejemplo, acá tenemos la Trichoderma ancianum, que ahí está naturalizado en el suelo, que puede ser un agente de biocontrol, y muchos de los productos que hoy se encuentran aprobados para este tipo de producciones sustentables contienen justamente Trichoderma ancianum. Bien, entonces sabemos que en el marco dentro de las bases de la agroecología está, como decía Vicky recién, el no uso de agroquímicos y está la necesidad de utilizar productos que sean bioinsumos, que sean justamente no de síntesis química, sino productos biológicos, ¿sí? Entonces, en ese marco están los biopreparados que recién mencionaba Victoria. Vicky, dentro de estos dos niveles para la transición, ¿ustedes cuáles están acostumbrados a utilizar? Sí, digamos, lo que se propone en la transición es esto de como tener a escala, digamos, de sitio, está el nivel 1, que es este de incrementar la eficiencia de las prácticas que uno viene llevando adelante con el fin de disminuir la entrada de insumos al sistema, y el uso de los mismos que se haga con la mayor eficiencia posible. Nosotros arrancamos medio en el nivel 2, que fue la sustitución, desde un inicio, la sustitución completa de todo lo que fue los productos de síntesis química, los agroquímicos, agrotóxicos. Lo que hicimos fue gradualmente ir incorporando lotes, entonces como que nuestro año de corte es el 2000, iniciamos el 2015, pero hasta el 2016 estuvimos incorporando lotes y en algunos de esos lotes venían con su historial de manejo. Pero lo que hicimos fue sustituir todos los insumos químicos vinculados a la fertilización con procesos biológicos, con cultivos de cobertura, con la incorporación del ganado, y todo lo que, y las rotaciones, y todo lo que es plaguicida, digamos, apostamos a esto que comentábamos antes de pensar este diseño y esta promoción de la salud de todo el ecosistema, y en algunos casos usamos insumos que fabricamos o que compramos. ¿Pasó? ¿Ahí? Bien, Vale. Ahí está. Pensé que se había cortado. Bueno, ahí estabas hablando vos justamente de los biopreparados, ¿sí? Que son todos estos productos que vos decís, que la base principal de estos preparados son los microorganismos nativos, es decir, los que se encuentran, ya sean los restos vegetales, se encuentran naturalmente también en el suelo y en todo aquel material o materia orgánica que se ponga para realizar esa mezcla de biopreparados. Aquí tenemos la clasificación de toda la posibilidad de los biopreparados que pueden estar, y que de hecho algunos están en el mercado, tienen todas las ventajas que ya decía Victoria, que además de ser sustentables con el ambiente, tienen bajo costo, están disponibles, todos los materiales están disponibles en la chacra, en la propiedad, requieren muy poca energía, tienen bajo riesgo de contaminación con el ambiente, se degradan rápidamente y no afectan a la fauna benéfica, así como los insectos que hacen biocontrol. Pero tenemos que establecer algunas precauciones que establece la resolución 374 del 2016 del SENASA, que es la que rige el registro de los productos biológicos para producción orgánica y que también la agroecología está dentro de este marco, dentro de esta resolución, si bien no hay todavía una resolución específica para producciones agroecológicas, y establece que ese tipo de preparados caseros tienen que ser de uso intrapredial, es decir, que tienen que ser utilizados directa y solo exclusivamente en el establecimiento agropecuario. Por ejemplo, es el supermagro, que es uno de los más utilizados, y se basa en lo que llamamos consorcios microbianos, es decir, ya estos consorcios microbianos están naturalmente trabajando en el suelo, obviamente va a estar en mayor proporción en aquellos suelos que son fértiles, ¿sí? Entonces, lo que uno hace con este tipo de preparados es potenciar y sumar esa actividad microbiana con los microorganismos que uno suma o que uno agrega a través de este producto, bioinsumo. Silvi, discúlpame que te agrego una cosita en relación a esto y vinculándolo con lo que
hablábamos de la dimensión más socioorganizativa, y es que muchas veces uno de estos preparados los puede hacer, y a la hora de necesitar la pulverización o un aparato, digamos, para aplicarlos, muchas veces depende de la escala y depende, digamos, del lugar donde estemos produciendo, no es fácil conseguir a alguien que limpie el equipo pulverizador. Si son pocas hectáreas es difícil que vengan. Entonces, digo, también para relacionarlo, que muchas veces la utilización, a veces están los insumos, pero después poder utilizarlos tiene que ver con que, digamos, son producciones como alternativas y no están aceitados los mecanismos, digamos, para poder llevarlos adelante. Sí, exactamente. No es fácil. Bueno, y también los inoculantes, ¿no? Los inoculantes tradicionales, ¿pueden ser considerados, pueden ser utilizados en un programa de agroecología? Sí, pueden ser utilizados porque contienen bacterias benéficas, hongos benéficos que son seleccionados con una determinada función específica, como el caso de los fijadores de nitrógeno. Pero no se deben usar productos que dentro del formulado tengan fungicida. En ese sentido hay que tener mucho cuidado. Generalmente vienen los fungicidas separados, pero hay alguno que otro en el mercado que vienen mezclados, por lo cual muchas veces adentro de ese producto no hay un solo rizobio o un solo microorganismo benéfico, digamos, ¿no? Y deben estar registrados en el SENASA, porque y además tienen que tener control de calidad, sobre todo de inocuidad, además de la trazabilidad, es decir, que adentro del producto esté en cantidad suficiente aquellos microorganismos para los cuales fueron formulados. Esta es la resolución que les mencionaba, y fíjense esto, contiene todos los productos, ustedes van a ver, acá yo hice una listita muy rápida, estiércol, turba, residuos domésticos, guano, biofertilizantes, etcétera, etcétera. Es tremenda la nómina, y hoy por hoy se encuentran en SENASA más de 130 productos registrados en nutrición vegetal y terapéutica vegetal para ser utilizado en el marco de la producción orgánica. Bueno, por otro lado, y para ir cerrando, los microorganismos del suelo hoy por hoy tienen valor patrimonial. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Recuerdan que les mencioné el convenio sobre diversidad biológica. Toma mayor impulso, es un acuerdo internacional que entra en vigor con mayor impulso a partir del 2014 y que busca regular la utilización de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado. Es decir, lo que busca es darle un marco legal para que cada país garantice la seguridad jurídica y los mecanismos de distribución de los beneficios entre usuarios y proveedores de recursos genéticos. Eso se llama bioprospección o prospección de la biodiversidad, ya sea para uso científico o para fin comercial. Esto se enmarca en el Protocolo de Nagoya, al cual Argentina es signataria desde el año 2011. Establece que todas las naciones tienen soberanía sobre sus recursos. Estamos hablando de plantas, de animales, pero también microorganismos. Son estas las que deciden la modalidad de acceso y distribución de los beneficios, que derivan de la utilización de esos recursos genéticos entre personas, instituciones o países usuarios, y ya sea países usuarios y países proveedores. Esto tiene que ver, ¿por qué? Porque muchos es decir, antes decía, ay, bueno, me llevo un poquito de suelo y aíslo un microorganismo. Ese microorganismo lo aísla un científico, lo identifica, secuencia su ADN, su cepa, lo prueba, un científico de una universidad o de un instituto científico, prueba su eficiencia como biocontrolador, como estimulador del crecimiento vegetal, establece que es fulanito de tal, con determinada cepa y con determinadas virtudes, y entonces las empresas son las que luego lo producen a nivel comercial. Bueno, hasta hace muy poco el investigador sacaba de un territorio un microorganismo sin ningún tipo de permiso de acceso. Hoy todas las provincias, incluidas, como ven acá arriba, la provincia de Santa Fe, establece pautas para el transporte de material biológico. Y para hacerlo debe declararse y contar con las autorizaciones pertinentes. Es decir, uno es más fácil moverse dentro de la provincia de Santa Fe, pero igual
hay que avisar al Ministerio de Ambiente que uno va a extraer suelo de tal lugar y contar con autorización para llevarlo al laboratorio, ¿sí? Y mucho más si uno lleva de una provincia a otra. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este material? Este material el científico se lo presta o se lo regala a una empresa, cuando en realidad tiene que haber una retribución económica no solo a la provincia, que hay casos en los que ya se le está pagando una regalía a las provincias, sino que también al grupo de investigadores que han trabajado, han potenciado y han evaluado la potencialidad productiva o con las funciones que cumplen esos microorganismos. Es a través de una regalía que deben pagar las empresas o a través de un convenio de vinculación tecnológica. Se está tratando muchísimo esto de la bioprospección porque realmente no todos cumplen con este marco legal y hay muchos vacíos legales, sobre todo cuando se trata, está más ajustado cuando se trata de animales, pero mucho menos en plantas y ni hablar de microorganismos, muchísimo menos. Entonces, para cerrar, les quería mostrar esto, para que ustedes vean la importancia que se le está dando a los microorganismos en estas últimas décadas, que proponen crear un arca de Noé de bacterias para la humanidad y en favor de la biodiversidad. Este videito de María Eugenia Farías, de los estromatolitos de los salares, es un video muy, muy bueno que, bueno, los invito a que lo vean cuando puedan. Así que, bueno, muchísimas gracias. Aquí terminamos la primera parte. Si le voy a sumar algo respecto a la última parte, respecto a lo de bioprospección, que vos mencionabas lo de digamos, este control que da el protocolo de Nagoya a los territorios o a los estados, mejor dicho, sobre sus recursos microbiológicos, que además de la posibilidad, digamos, de este control, además de permitir posibilidad de captar, digamos, de alguna manera el valor de esa microbiota a través de una regalía, digamos, a través de un instrumento económico, digamos. Otra opción que permite es esto, es tener control y decir para qué se va a usar y hasta qué límites puede tener incluso su mercantilización, digamos. Le da control en concreto a los estados para ver qué hace con su microflora. Una posibilidad es captar valor a través de regalías, otra posibilidad es decir, no, esto no es privatizable, que tiene que quedar disponible a, no sé, por decirlo, a los chacareros de Santa Fe, por decir una cosa. Está bueno, está muy bueno que hayas traído ese protocolo porque, nada, es discutir un poco soberanía también. Exactamente, y con los microorganismos es mucho más difícil porque todos sabemos que uno puede llevar un tubito de ensayo, ponerlo en la valija incluso de un país a otro y nadie se da cuenta. O sea, nosotros como laboratorio de servicio, Marta y Maru lo saben, o sea, solamente hemos llevado al campo aquellos que son de nuestra provincia o de nuestro país y con todos los papeles en regla de acceso. Si vienen de otro país, no los hemos llevado al campo experimental de la facultad porque no corresponde. Así que en ese sentido, de a poquito se van ajustando todo este tipo de cosas. Bueno, no sé cómo seguimos. ¿Hacemos un descansito? Antes de pasar a un par de ejemplos y después el seminario. Como ustedes digan, me parece bien que pudiéramos hacer un corte. Bueno, hacemos 10 minutitos. Quizá, parece? No sé si hay preguntas y las quieren hacer antes. Sí, ¿se la quieren hacer ahora? Yo tengo una pregunta. Sí, Franco. Hay determinados fertilizantes para cultivos que traen hidratos de carbono en su formulación. ¿Eso puede ser para favorecer los microorganismos del sustrato o por qué puede ser? Porque, o sea, la planta no toma azúcares por las raíces. No. Los formulados, por ejemplo, de los biofertilizantes, voy a hablar de los inoculantes, o sea, el soporte, si bien es secreto comercial porque cada fábrica tiene su formulado, son justamente azúcares, o sea, son azúcares que sostienen, digamos, es el soporte de los microorganismos. Tiene que tener una constitución de determinada cantidad de nutrientes que permitan tener en un determinado nivel, por ejemplo, 10 por 10 a la 8 la fecha de vencimiento,
y durante el tiempo que permita, que generalmente son 18 meses, la supervivencia en esa concentración de los microorganismos. Por eso se utilizan como soporte, ese es justamente ese sustrato. Y con los bioinsumos pasa exactamente lo mismo. Pero bueno, hay tanta variedad, Franco, tanta variedad, que si te pones a ver en esa resolución de producción orgánica, te vas a dar cuenta que hay absolutamente de todo en el mercado. Pero es para eso, es como sustrato, digamos. Buenísimo. Y después la otra pregunta era sobre cultivos de cobertura polifíticos. ¿Cuál era el criterio de supresión? Y bueno, la herramienta ya quedó claro que era el rolo, pero... Bueno, después lo vamos a ver. Sí, Bien. eso iba a decir, hay una lectura para que presente uno de los grupos que tiene muy detallada esa parte. De todas formas, te contesto, Franco, digamos que uno de los criterios que usamos es digamos, tratamos de acumular la mayor cantidad de materia seca posible, que esto es el crecimiento, digamos, que se da hasta floración. En las distintas familias hay distintos momentos de rolado. En los polifíticos es más difícil, digamos, conciliar que todos tengan el momento, digamos, justo de rolado para las distintas familias. El criterio es que cuando inicia floración, que la planta empieza a absorber agua previo al llenado de granos, ese es el momento justo para hacer el rolado, que también tiene que ver con un contenido, digamos, de lignina, o que se empieza a lignificar. En el caso de las gramíneas, por ejemplo, ya está el tallo tiene un nivel de lignificación, digamos, que permite que se quiebre y ya se detenga el transporte. Y en las leguminosas, por ejemplo, lo que sucede es que hay que esperar que aparezcan como las primeras vainas. En general de las leguminosas la que más se usa es la vicia, y tiene floración indeterminada. Se hace la supresión con rolo en el momento en que tiene las primeras vainas en la planta. Esto también no es que hay un momento que se dice, bueno, el 15 de septiembre se rola. Tiene que ver con lo que uno consiguió, digamos, de crecimiento en materia seca, acorde a la fecha de siembra, acorde a cómo fue el régimen de lluvias del año, acorde al cultivo siguiente que vamos a realizar. Por eso también el diseño del cultivo muchas veces está, digamos, relacionado con el cultivo posterior. Pero básicamente la supresión es por rolado y antes del momento de mayor consumo de agua de la planta. Y también relacionado con el contenido, digamos, de lignina, o para asegurar que con un rolado no se vuelva, digamos, como a levantar la planta. Y Franco, perdón que había una segunda parte, porque yo no te respondí. Acordate que la mayoría de los microorganismos son heterótrofos, o sea que usan el carbono orgánico, ¿sí? Que vos me habías dicho algo cuando me hablaste de los hidratos de carbono. Bueno, hacemos un descansito si no hay más preguntas, o las dejamos para después, no sé, como ustedes quieran. Facu y Alan, manejen ustedes los tiempos. Vamos con un descanso, me parece bien, y es por opinión, pero manéjenlo como ustedes quieran. Me parece que ya nos va a venir bien un descansito. ¿Les parece que 10 minutos a las 27 entonces? Listo, perfecto. Bueno, bárbaro.